de Dios como Padre y una verdad revelada. Nos la revela Cristo. Si nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento, el pueblo judío tiene como una intuición, pero dentro de muchas otras. O sea, así como Yahvé es pastor del pueblo, así como, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, la gran metáfora del vínculo de Dios con el hombre es el de la esposa y la esposa. El Cantar de los Cantares era el canto nupcial de los judíos. Entonces, así como hay estas distintas maneras de ver el vínculo entre el pueblo y Dios, una de ellas es la paternidad o la maternidad también. En el Salmo recién, a ver si lo tengo, el Salmo decíamos: acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. También verlo a Yahvé, Salmo 130, de la infancia espiritual, muy lindo, el que acabamos de rezar en la Eucaristía. Entonces, una manera más de enfocar ese vínculo del pueblo con Dios. El que nos viene y nos revela y nos dice que por esencia es Padre, Dios es Padre, es Cristo. Y en primer lugar, en su condición de hijo, es que nos revela eso. Él se revela como el hijo del Padre y nos dice justamente, bueno, ustedes tienen este Padre en el cielo y por eso la oración que les enseña a sus discípulos y por añadidura a nosotros es el Padre Nuestro. Creo que ahí la gran dificultad que entonces nosotros tenemos en nuestra vida es esto que conceptualmente lo captamos perfectamente, ¿no? Lo entendemos, le entendemos el sentido, nos gusta. La gran dificultad es integrarlo totalmente en nuestra vida. Porque si es lo que todo el tiempo decimos, o sea, si verdaderamente esta verdad de fe que nosotros tenemos, que Dios es nuestro Padre, si penetrara tan profundamente en nuestro corazón, y nuestra vida sería muchísimo más tranquila, ¿no? O sea, gran parte de nuestras inquietudes, preocupaciones, empezábamos la misa como haciendo esa introspección y presentando esas inquietudes, preocupaciones. Claramente eso habla de que no hay una confianza ciega en nosotros. Y bueno, como estamos heridos por el pecado, bueno, sepamos que siempre va a estar esa división entre lo que sabemos y la experiencia y el sentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo nosotros? Y bueno, eso fue también la intención de la misa motivada, y hacer todo lo que esté de nuestra parte para abrir el corazón, para que el Espíritu lo llene, y el Espíritu de Dios es el Espíritu de la filiación. Si registramos el pasaje de la Anunciación, a la Virgen, la Virgen es la llena del Espíritu Santo y por eso es la capaz de concebirlo al Hijo. De alguna manera, no físicamente, obviamente, sino espiritualmente, ese Espíritu Santo quiere continuar haciendo ese trabajito que hizo físicamente con María, lo quiere hacer espiritualmente con nosotros, ir haciendo que el Hijo crezca en nosotros. Queremos que esta verdad de fe penetre más profundamente en nuestro corazón. Creo que rápidamente entra en el intelecto y lo asumimos. Lo que es más difícil es nuestro inconsciente, nuestros sentimientos. Ese es como el gran desafío de nuestra vida. Toda la vida el inconsciente
formulada explícitamente para la historia de la humanidad es de ayer, porque Freud es el gran, el gran creador, el descubridor más que creador, ¿no? Es el que descubre esta vida del inconsciente y el peso que tiene este inconsciente en nuestra vida. Yo les hablé de las neurociencias hace un ratito en la Eucaristía. Otro hallazgo de esta neurociencia es ver que la proporción de decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida conscientemente son muy poquitas. La mayoría de nuestras decisiones son inconscientes, lo cual lo hace muy complejo a nuestra vida. Si nosotros hablamos que la moral juzga nuestros actos, que después digamos que muy poquitos actos lo hacemos racionalmente, entonces ahí hay que apuntar a que el Espíritu Santo entre a full en nuestro inconsciente, si no estamos en el horno, nos fuimos la vez. Lo cual lo hace muy complejo, ¿no? Sería mucho más fácil si todas nuestras decisiones pasarían por nuestra razón y pecaríamos menos. Por eso es que San Pablo tiene ahí unas frases en la carta a los romanos que es muy fácil, con todo este preámbulo que yo estoy haciendo, es muy fácil comprenderlo cuando dice, pucha, todo el bien que quiero no lo hago y hago el mal que no quiero. Por eso yo le digo, Freud lo explicita, pero ya San Pablo se daba cuenta que algo le pasaba, que lo que él quería hacer no lo podía hacer y terminaba haciendo lo que no quería hacerlo. Lo dice en criollo San Pablo. Freud te hace toda una súper explicación, ¿no? Pero esto entonces es tan viejo como el ser humano. Y esto, San Ignacio de Loyola también tiene, estamos hablando del siglo XVI, y sin embargo también tiene estas intuiciones. Y hay un librito que él escribe de los ejercicios espirituales, y ahí en la anotación 2 tiene una frase para el bronce que es muy conocida y generalmente en muchos retiros se la vuelve a repetir. Y la frase dice, no el mucho saber harta y satisface el alma. Es un castellano antiguo, ese harta es de que llena, ¿no? No el mucho saber llena, entonces, o satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Tiene esa intuición San Ignacio de que entonces no pasa por el saber, sino pasa por el sentir y gustar internamente nuestras verdades. Por eso es que recién entonces, en vez de prédica, que va dirigida más a la cabeza, lo que hicimos fue una meditación guiada de tipo lectio jesuítica, donde justamente apuntamos a los sentidos, a un recrear a través de la fantasía, imaginándonos, y ahí la misma frase que la sabemos, imaginada, pero ahí hay que creer, no caigamos como en la mirada muy humana de decir, bueno, esto me lo estoy inventando yo, sino que quien se pone en oración y ya está el Espíritu actuando. O sea, yo no creo que simplemente fue un ejercicio de la fantasía de ustedes lo que hicimos recién. Yo creo que eso está motivada por el Espíritu Santo. Y ahí entonces, justamente lo que yo le digo, a través del Espíritu Santo y nos hacemos hijos en el Hijo. Eso fue el ejercicio que hicimos recién a través de esta lección. Creo que los mismos judíos antes de Cristo y ya captaban cómo tenemos este desafío de amarlo a Dios con todas nuestras dimensiones. Por eso otro pasaje muy clásico del Antiguo Testamento, que justamente lo toma Jesús cuando le preguntan, ¿cómo resumís la ley y los profetas?
o sea, le están preguntando cómo resumís el Antiguo Testamento. Jesús lo cita a ese pasaje que es: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. Y ahí no dice solamente con tu voluntad, no dice con tu pensamiento, sino dice con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con todo tu espíritu. O sea, amarlo a Dios con todo. Lo que yo entonces les decía en la misa, y es que nosotros tenemos que hacer todo un esfuercito para ver cómo vamos integrando estas distintas dimensiones que tenemos. Y recién yo les hablé del inconsciente, sobre todo esa vida inconsciente, y queremos llenarla de la gracia de Dios, para que así entonces podamos configurar una vida lo más cristianamente posible. Hay una anécdota, no la leí nunca, sino que me llega así, tradición oral. Tiene que ver con uno de estos héroes de Schoenstatt, se llama Mario Iriart, ingeniero fallecido, que muere de cáncer, joven, 34 años, y en su enfermedad, en una de esas operaciones que le hacen, le dan anestesia total. Quien alguna vez fue operado y sabe de eso, sabe que al despertarse uno tarda en irse los efectos, entonces ahí está, uno está sin filtro, lo cual es muy peligroso, porque ahí el inconsciente se expresa totalmente. Y lo que pasó con este Mario Iriart fue que en ese estado, cuando se despierta y empieza a hablar de Dios, y ahí es donde el padre Kentenich dice: claramente este tipo es un santo, claramente todo su inconsciente está traspasado por Dios. Y ahí es donde Kentenich tiene como esa certeza: este es un santito que tenemos aquí en Schoenstatt. Bueno, eso queremos lograr nosotros. Ojalá no tengamos ninguna operación, nada de eso, pero bueno, en nuestros sueños pasa eso también. En nuestros sueños se manifiesta nuestra vida inconsciente. Simplemente lo digo no para andarnos psicopateando ni psicoanalizando tanto, sino para registrar eso. Es bueno también tomar registro de qué es lo que sueño, para mirarlo así desde Dios, de qué es lo que va viendo en mi inconsciente. Porque justamente lo difícil del inconsciente es que tenemos un acceso muy velado, justamente por eso es inconsciente. Queremos entonces, quisimos con la misa motivada, queremos ahora también en esta pequeña motivación, en este impulso, después en nuestras meditaciones personales, en la adoración, y bueno, queremos que este pensamiento, esta verdad revelada por Cristo de que Dios es nuestro Padre, bueno, vaya penetrándonos y vaya penetrando hasta el inconsciente, porque eso nos va sosegando. Los judíos se sabían los salmos de memoria porque los repetían varias veces al día. El ejercicio de la repetición lo que va haciendo es justamente a eso que repito, lo voy metiendo, va entrando en mi memoria, lo voy integrando, lo voy llevando cada vez más profundo a mi vida, a mi mundo interior, a mi psiquis. Qué bueno tener puede ser un salmo, puede ser alguna cita, algo que me recuerde entonces que Dios es mi Padre, para repetírmelo, sobre todo en los momentos donde pongo en duda eso. Yo les decía, cuando nos angustiamos, cuando tememos, y bueno, claramente ahí salta a la vista y que falta todavía, falta que penetre esta verdad de fe en mi vida, en mi inconsciente. Porque si lo tuviéramos así tan profundamente, bueno, viviríamos mucho más tranquilo,
porque sabemos que Dios es capaz de sacar también de las cosas malas, cosas buenas. Esa es nuestra confianza como hijos. Saber que siempre Dios es capaz de sacar hasta incluso de nuestros mismos pecados, no porque querramos pecar, sino porque somos débiles y caemos, bueno, también capaz de sacar de esas mismas caídas bendiciones para nosotros. Y este pensamiento también de la paternidad de Dios, que es el gran, yo le digo, es una verdad revelada por Cristo y es también creo que el eje central, vitalmente de Cristo y también de su discurso. Hay un teólogo que estaba leyendo ahora en estas vacaciones de invierno que se llama Adolf Geshe, y hace toda una reflexión muy buena sobre lo que es desde la teología la aproximación que hacemos a Cristo. Y es buena esta reflexión que hace este Geshe, un sacerdote belga, un teólogo muy bueno, reconocido. Dice, nosotros en nuestra cristología, en nuestra aproximación, en nuestra concepción de Cristo, y bueno, lo ponemos a Cristo muy en el centro, cuando el centro de la predicación de Cristo y es el Padre. O sea, todo lo que nosotros decimos de Cristo, y seguramente Jesús nos diría, che campeón, pero no te quedes conmigo, si yo soy el camino al Padre. Entonces, allí un poco su reflexión era eso, es hacer una cristología donde Cristo no esté en el centro, sino que lo nuclear sea el Padre. Creo que de alguna manera yo intenté ese pensamiento de este Geshe introducirlo también en nuestra Eucaristía. Por eso yo le hablé lo de la orientación, que físicamente era lo que les decía un poco de la manera de celebrar, pero después como dirección del Espíritu y dirigida justamente al Padre, la Eucaristía. Este pensamiento entonces de la paternidad de Dios para el fundador de Schoenstatt, el padre Kentenich, es un pensamiento central. Por eso cuando en algún momento le preguntaron a él cómo describirlo a Schoenstatt, que todo el mundo esperaba que dijera, bueno, un movimiento mariano, y no se quedó en eso. Dice, sí, un movimiento mariano, Cristo místico, patrocéntrico. Palabras raras, pero para expresar esto que yo les decía recién, ¿no? Cristo místico porque nos unimos en Cristo, patrocéntrico porque hacia el Padre vamos. Entonces, esta paternidad de Dios, el ser niños ante Dios, la palabra niño en alemán se dice Kind y tiene el doble significado, niño-hijo. Y al padre Kentenich le gustaba entonces jugar mucho con esa palabra para describir entonces este ser niño, ser hijo ante Dios. Y esa es un poco la línea que ha tomado el Padre Cruz para todo este año de estos retiros mensuales. Y ahí Kentenich tiene un retiro largo, pesado, grueso, que justamente tiene ese nombre, Niños ante Dios, y de los cuales tomo ahí entonces un par de pensamientos que estoy compartiendo con ustedes, donde acá lo que está claramente no inventa esto Kentenich, sino bebe profundamente de Santa Teresita, del Niño Jesús, que ella es la que toma justamente este mensaje de Jesús y lo transforma en un caminito espiritual. Justamente esto que se llama el caminito de la infancia espiritual. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús es doctora de la Iglesia. Murió muy joven, es muy simple, porque justamente es un caminito de la simpleza espiritual. Por eso es doctora, porque los doctores de la Iglesia son aquellos que han enseñado un nuevo camino
para acercarnos a Dios. Y este caminito de Santa Teresita que toma Kentenich, y bueno, justamente está marcado por la pequeñez, porque no es buscar nada extraordinario, no está pretendiendo ningún fenómeno, ninguna aparición mística, sino simplemente que es la realidad que todos tenemos. Por eso yo creo que también es muy apto para todo público este caminito espiritual. Es buscar generar entonces en nosotros ese niño que todos llevamos dentro, y no por esto tiene una connotación mediocre, para nada, sino quiere ser justamente la heroicidad de la pequeñez, la heroicidad de lo que nadie de afuera pueda ver, y sin embargo yo en cosas muy concretas y pequeñas me estoy jugando mi relación con Dios. No hay que buscar, que el vínculo con Dios pase por cosas por fuera de mi quehacer cotidiano. Empieza en mi quehacer cotidiano, en mi casa y en mi trabajo en primer lugar. Después, mientras tenga oxígeno y pueda ya como apóstol de la iglesia tener justamente un apostolado, bueno, mucho mejor. Pero no es que mi vida de fe se juega en ese apostolado, no, se empezó a jugar cuando me levanté. Ahí entonces es que se juega este caminito espiritual, donde entonces las centralidades tienen que ver justamente con esta prioridad del amor, esa una centralidad del amor, de que todo, por más pequeño que sea lo que yo estoy haciendo, yo puedo meter ahí justamente mi cariño, mi afecto, mi amor por Dios. Otro rasgo tiene que ver con, justamente porque reconozco mi pequeñez, y es que me abandono en las manos de Dios, me abandono confiada y filialmente en los brazos de Dios. Me reconozco sostenido y movido por mi gracia. Conlleva mucha humildad en el fondo este caminito, ¿no? Porque conlleva el reconocerse necesitado, reconocerse pequeño, reconocerse miserable, que sin la gracia de Dios nada puedo. No obstante, también reconocer, la humildad no significa no tener virtudes, pero sí todas esas virtudes que yo tengo, reconocerlas como dadas, regaladas por Dios. Por eso es que el humilde no es que sea un ganso. El humilde a sus virtudes se las agradece a Dios. El soberbio es un mentiroso. ¿Por qué? Porque se autoatribuye los dones que Dios se los regaló. Es un mentiroso porque cree que son méritos de Él. No, Dios te regaló eso para que vos lo pongas al servicio de los demás. O sea, el soberbio es mentiroso y egoísta. Lo reconoce como propio para bien propio. Reconocerlo como un don de Dios para el bien de los hermanos es justamente el humilde. Eso es lo que hace el humilde. Este caminito entonces es el que toma el padre Kentenich y lo desarrolla ahí en este retiro que yo les digo, y ahí tomo simplemente tres pensamientos cortos de Kentenich, y dice, esta infancia espiritual, dice, es una necesidad del ser humano. Necesitamos ser hijos. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente somos limitados. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano no se concibe a mí mismo, sino que está siempre en relación. Y eso lo ve muy representado, y eso lo viven los niños muy naturalmente
y sin angustiarse. Para el niño es obvio que él es limitado y por eso todo el tiempo está pidiendo cosas. No se complica por pedir cosas. Nosotros nos complicamos pidiendo y nos da vergüenza y no queremos pedir, no queremos comprometer a la gente. El niño no sabe que es limitado y como que no le queda otra. Lo vive sin angustias. Eso que vive el niño espontáneamente es lo que nosotros queremos reconquistarlo, sobre todo y fundamentalmente nuestro vínculo con Dios. Dice entonces el padre Kentenich, es un instinto que tenemos, y si nos cuesta vivir esto, si en nuestros sentimientos no lo tenemos tan metido dentro, también ahí el padre Kentenich dice, bueno, y eso porque generalmente en nuestra más tierna infancia y tuvimos algunas heridas justamente en la paternidad, en nuestro ser hijos ante nuestros padres. Estamos hablando ya de la experiencia humana, porque esto que queremos vivir ante Dios, en primer lugar lo vivimos con nuestros papás. O sea, con nuestros papás aprendimos a ser hijos y las heridas que, como nuestros papás tuvieron sus errores porque no son perfectos, bueno, eso dejaron marcas en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra psiquis. No queremos ahora hacernos rollos psicoterapéuticos, sino simplemente cuando registramos estas heridas, porque estas heridas, ¿qué hacemos? Las proyectamos en nuestro vínculo con Dios. Por eso estoy haciendo esta reflexión. Todas estas heridas que tenemos a nivel humano de nuestro vínculo paterno-filial, inconscientemente lo proyectamos a nuestro vínculo con Dios. Si nos está costando entrar en esa intimidad y en esa confianza con Dios, y bueno, sepamos que no es culpa nuestra, que hay ahí heridas que nos están complicando y que no nos permiten vivir plenamente esta verdad de fe que sabemos. Quizá entonces hay como un ejercicio rápido para la reflexión y justamente profundizar cómo es esa imagen que yo tengo de Dios, cómo lo reconozco. Un padre cercano que se interesa por mí, sobre todo, por ejemplo, ante momentos más complejos, de angustias, tristezas, reveses en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que surge espontáneamente en mi relación con Dios? Que me abandonó, que me está castigando. Esas cosas más inconscientes me revelan entonces cuál es esa imagen verdadera, no la que yo quisiera y me gustaría tener de Dios, un Padre amoroso, sino lo real que está ahí más grabado en el inconsciente. Simplemente tomar contacto para purificarlo. De alguna manera lo que queremos hacer en la oración, en cada Eucaristía, y es que la gracia de Dios vaya sanando esas experiencias que tenemos. Al hacerlas consciente es como la herida que le ponemos el cicatrizante y la dejamos ahí que la luz, que el aire vaya cicatrizando. Ese es el ejercicio. No podemos hacer mucho más que eso. Es Dios el que sana, no nos sanamos nosotros a nosotros mismos. Estamos jugados con el tiempo, entonces vamos a pasar rápidamente. Yo les decía, toca 3 puntitos ahí, Kentenich, ¿no? La infancia espiritual como la necesidad que tenemos en nuestra alma, que es lo que le dije recién, y otro punto el segundo punto es la infancia espiritual como el sentido de nuestra vida. Y hay una reflexión a partir de Viktor Frankl, que es fundador de la logoterapia, estuvo sobreviviente de campo de concentración, de Auschwitz, médico psiquiatra austríaco,
que después que sale del campo de concentración escribe este bestseller de él, El hombre en búsqueda de sentido. Bueno, él es justamente el gran promotor, desarrollador de justamente cómo este sentido de la vida o la falta de sentido de vida es la gran enfermedad del tiempo actual. Por eso habla de que la enfermedad, la patología del hombre de hoy es un cierto vacío existencial. ¿Y por qué dice? Bueno, porque somos seres trascendentes. O sea, el ser humano es un ser trascendente. ¿Qué significa? Que llega a esa felicidad trascendiéndose a sí mismo. ¿Cómo me trasciendo a mí mismo? Con el otro con minúscula o con mayúscula. O sea, en la otra persona, en la entrega. Sería el caso del matrimonio o en la entrega a Dios, el sacramento del matrimonio. Me entrego a Dios a través de mi cónyuge. Entonces el ser humano se trasciende en un otro o se trasciende en una causa. Una causa que puede ser, por ejemplo, una fundación, un apostolado, una obra, ¿no es cierto? Y esto él lo saca y lo deduce haciendo una lectura del campo de concentración y decía, solamente sobrevivieron aquellos que tenían un para qué seguir viviendo. O sea, sobrevivieron los que ellos creían que su familia los estaba esperando, que era un poco el caso de él. Él hasta recién cuando sale se entera que su mujer había fallecido en otro campo de concentración. Mientras tanto él soñaba con que vivía su esposa y eso es lo que lo mantenía en pie. Entonces sobrevivían aquellos que un otro los estaba esperando, sobrevivían aquellos que tenían como una misión en su vida a realizar. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy por hoy en esta época actual? Y prácticamente esto que dice Nietzsche de la muerte de Dios, y es porque hace una constatación Nietzsche de que en nuestra sociedad y Dios es un gran ausente. Ese otro con mayúscula para la mayoría de las personas ya no existe. ¿Qué más pasa en nuestra sociedad actual? Y vivimos bastante, pese a ser una sociedad de la comunicación, vivimos muy descomunicados. El individualismo es una nota característica de nuestras sociedades. O sea, tendemos a un cierto individualismo, por lo cual arribar a ese otro, ahora con minúscula, también nos cuesta. No es casualidad que entonces hoy por hoy los jóvenes ya no se casen, por ejemplo, que la mayoría más de un 50% de los matrimonios se separan, y bueno, es porque justamente lo vincular está costando. No tenemos el otro con mayúscula, el otro con minúscula me cuesta mucho arribar. Y en cuanto a las misiones de vida, en cuanto a las utopías por lograr, y bueno, la modernidad como seres humanos en la modernidad tuvimos ahí como un espejismo de creer en un progreso que devino en dos guerras mundiales y que ya no nos creemos entonces a nosotros mismos. Sin querer queriendo, todas estas notas de trascendencia que nos está diciendo este Víctor Frankl, que son lo que nos planifican y se nos fueron desmoronando, entonces no es descabellado pensar que arribemos a este vacío existencial como enfermedad del tiempo actual. Justamente entonces dice Kentenich, bueno, la filialidad espiritual, la filialidad, la infancia espiritual, nos marca un rumbo y un sentido de la vida, porque la vida del niño es el darle alegría al padre. Esta infancia espiritual es un gran antídoto entonces contra este mal de nuestra época. La infancia espiritual, entonces como necesidad del alma humana, la infancia espiritual como el sentido de nuestra propia vida y la infancia espiritual como el espacio que yo le hago para que Cristo viva en mí.
Ahí está es muy bella esa frase, Gálatas 2:20 de San Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en